psicóloga, salud integral, y aparte de todo, pues es una especialista en la materia. Ella viene de Ciudad de México, está aquí en Tijuana por trabajo, y siempre que viene a Tijuana nos dice: Gladys, aquí ando por si me necesitas, si quieres algo para tus papás. Entonces, confío plenamente en su trabajo y les recomiendo mucho que este taller lo tomen así con mucho entusiasmo, porque van a aprender muchísimo. Bienvenido. Gracias. Hola, muy buenos días a todas, todos. Bueno, como ya les comentaba Gladys, yo soy Brisa Armenta, y bueno, como contexto que me parece importante, además de ser psicóloga, soy sexóloga. Entonces, dentro de esa rama de especialidad, justo se ven temas como los que vamos a ver el día de hoy, que es sexualidad infantil y sexualidad adolescente, dos herramientas pues bien importantes para la prevención, ¿no? Porque al final la información, más allá de pues esto tradicional que a veces nos dicen de que la información va a abrir mentes o les va a hacer algo, ¿no? A las personas adolescentes, la realidad es que no tienen información, más bien les ponen en un montón de peligros, y no solamente de tipos sexuales, de inicio de vida sexual temprano, sino también de muchas violencias de tipo sexual. Y ahorita escuchaba a Gladys con todo eso. A través de pues todas las cosas que están alrededor de la gente joven, pues como incitando también a tener malas prácticas de vida en general. Y pues bueno, los temas de sexualidad no son menores, y también en esta etapa pues la información nos puede ayudar mucho como a prevenir cosas, ¿vale? Entonces yo les voy a pedir que durante toda la sesión, si tienen dudas, preguntas, no se esperen hasta el final. Digo, al final sé que tenemos una ronda de preguntas, pero más bien me interesa que lo vayamos haciendo como más activo, y que se vayan en el momento, sobre todo para que no se les olvide, porque si son como yo, luego ya se me olvidó después de 2 láminas, entonces mejor que las vayan haciendo en el momento, ¿va? Vale. ¿Tenemos gente conectada en Zoom también? Ok. Bueno, entonces vamos a empezar esto con un video. Pongan mucha atención al video y luego vamos a platicar un poco sobre las impresiones alrededor del video. A lot. And sometimes they like to show you just how much they like you. But Daddy gave them their present. Sort of. What kind of present? Daddy has a special thing. No. It's money. Mommy and Daddy want to do this very special. To make a baby. Meeting is being recorded. And puts it in Mummy's special place. Wait, Chester. No. The freezer? No, darling. A special place on Mummy's body. And that makes Mummy feel very happy. Oh, you too. I feel happy as well. And eventually, after a while, sometimes quite quickly, I'm trying to get so happy because I've got some whoosh and an explosion, and all Daddy's little seeds shoot out and race to get to Mummy's head. Where is Mummy? Is it? ¿Qué tal? ¿Nos ha pasado? ¿Qué vemos en el video?
¿Qué pasa con la pregunta, luego con la explicación, luego con el complemento de la pregunta, ¿no? Porque como no había quedado muy claro qué quería preguntar. Claro. Para el Zoom, porque nos están escuchando, nos saben que sí, que detectaron miedo en la mamá, porque a veces uno no sabe qué decir, ¿no? Y creo que eso efectivamente nos pasa muchas veces. Muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más vieron? Ande. ¿Fue clara la pregunta? La de la niña, por ejemplo. ¿No? ¿En qué sentido? Pues quizás la pregunta fue buena, pero luego ella no le preguntó qué con eso, ¿no? Exacto. Tenemos que indagar más en lo que quieren saber. Y bueno, vean cómo cuando, o sea, también creo que aquí confluyen muchas cosas, porque al final venimos de una educación en donde nos ha faltado mucha educación integral en sexualidades, ¿no? O sea, es más viable que primero aprendamos de gente decapitada y cosas de violencia horrible que de temas de amor, que de temas de responsabilidad afectiva, que de temas de mi cuerpo, cómo se llaman las partes de mi cuerpo. O sea, la realidad es que las personas infantes están todo el tiempo expuestos y expuestas a un montón de violencias, pero en el ámbito de la sexualidad, o sea, realmente eso nos lo empiezan a quitar desde muy temprana edad. Y eso empieza desde cómo nombramos nuestro cuerpo. Y entonces yo les pondría aquí dos cosas. ¿Qué palabras les vienen a la mente cuando escuchan sexualidad infantil y sexualidad adolescente? ¿Qué palabras vienen a la mente de ustedes cuando escuchan estas dos palabras antes de entrar en materia? Así, lo que se les venga a la mente, no tiene que estar ni bien ni mal. ¿Qué piensan? Menstruación, ¿ok? ¿Qué más? Guarda silencio, estoy junta. Deja de decir groserías, Michael. ¿Desinformación será? También, ¿no? Riesgos, también, ¿no? Abuso sexual infantil, que es, en México tenemos una cifra horrenda de 8 de cada 10 niñas y niños es abusado en la infancia, ¿no? Y muchas personas no lo nombran en la edad de la infancia, lo nombran, yo que me dedico también a la psicoterapia, pues a veces me toca acompañar personas que a los 40, 50 años empiezan a hablar por primera vez de esas violencias, o que lo nombraron y nadie hizo nada con eso, ¿no? Que es peor. O sea, de repente callarlo y guardarlo puede ser más seguro para una infancia a nivel cognitivo y a nivel corporal y emocional que decirlo y que los adultos o las personas adultas no sepan qué hacer con eso. Es mayor el daño emocional que genera esto que callarlo. Entonces, claro que hay muchas cosas relacionadas con esta. Y bueno, justo les ponía yo acá, o sea, ¿qué es lo que más nos cuesta hablar o responder de estas preguntas? ¿Es poner límites? ¿Es dar información clara o fidedigna? ¿O es no saber hasta dónde? Luego escucho mucho como, ¿y si le doy información de más? ¿No? Que tampoco tenía como el ejemplo del video, ¿no? Ya cuando le dice, ¿y qué es extra virgen? Pues ya valió, porque le dio además, ahora explícale la semillita, el no sé qué del cuerpo de la madre, todo lo que le dijo en esa explicación, en una situación real, es muy probable que esa pequeña ahora tenga más preguntas, ¿no? De todas las palabras que acaba de utilizar. Creo que hasta utiliza la palabra óvulo, ¿no? Entonces, claro que para las personas infantes, toda esa información que le dieron, luego va a ser, ahí viene como el 2.0 de las preguntas y ahora otra vez nos podemos hacer 1000 bolas en nuestra cabeza. Y entonces justo yo les decía que la sexualidad o estos dos temas, más que asustar, pues son temas que nos ayudan a prevenir. Y es que desde muy temprana edad nos han hecho pensar que las infancias no están dentro del ámbito de la sexualidad. Y ojo, en el momento en que las personas nacemos con un sexo biológico, es decir, con un pene y una vulva, somos seres sexuados, ¿no? A eso le llamamos ser seres sexuados.
porque entonces, pues este cuerpo ya trae estos órganos, obviamente estos órganos tienen diferentes sensaciones que en un principio en la infancia no tienen connotación, o sea, no son de, ay, estoy pensando en algo, por eso algo, ¿no? Los varones, por ejemplo, los infantes, es muy común que durante la infancia tengan pequeñas erecciones, pero no es porque están pensando en algo erótico, ¿no? Es porque el cuerpo responde ante estímulos tan sencillos como calor-frío. Si ellos pasan de un lugar caliente a frío, pueden tener pequeñas erecciones y es solamente porque su cuerpo es ya un cuerpo sexuado. No quiere decir que están en el momento de aprender otras cosas eróticas ni nada, pero justo es importante que identifiquemos que efectivamente al momento de tener estos cuerpos, ya hay una cosa que tenemos que conocer del cuidado de los mismos. Y entonces vean cómo todavía el día de hoy tenemos estas situaciones de personas hablando de, es más, hay hasta cancioncitas y cosas así, ¿no? De cuando les estamos enseñando las partes del cuerpo, de 2 manitas y 2 piernas, y bueno, ahí hay un montón de cancioncitas. ¿Qué partes son las que no aparecen en esas canciones? ¿Las han escuchado? ¿No? Exacto, no aparece el pene, no aparece la vulva, que justo todavía el día de hoy hay personas que le nombramos vagina a propósito de desconocer del tema y realmente la vagina está adentro, ¿no? O sea, lo que nosotras alcanzamos a ver de manera externa, pues se llama vulva. Entonces, eso no aparece en las nalgas, no aparece en las mamas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no se les nombra. En el momento en que las infancias no conocen todo su cuerpo y los nombres, les dejamos sin herramientas para el mundo. Es como si les mutiláramos el cuerpo, como si entonces, ¿no?, nos empezaran a mandar por la vida como sin tener idea de esas zonas y resulta que cuando hay violencias de tipo sexual, ese es un primer problema para que algo proceda legalmente. El que una infancia diga pajarito, por ejemplo, en lugar de pene, o que una niña diga, me ha tocado muchos casos porque yo me dedico a acompañar mucho ese tema, donde las niñas lo nombran como animalitos. Entonces, en un colegio, por ejemplo, tardaron 3 meses para darse cuenta que lo que la niña estaba hablando era de un abuso, porque la niña lo nombraba el conejito. Entonces, el maestro creyó todo el tiempo que ella hablaba de una mascota, hasta que entendió que no estaba hablando de eso. Entonces, vean todo lo que se pudo ahorrar del poder detectar en un mes a detectar 3 meses después, que en casos como estos, pues son severas secuelas a nivel emocional, corporal, cognitivo, ¿no? Entonces, justo cuando nosotros llegamos a denunciar estas cosas y además en el relato las partes del cuerpo aparecen como el changuito, la galletita, la no sé qué, eso, con eso tenemos para que ya no proceda nada, ¿no? Entonces, justo es muy importante pues tener esta información desde que son pequeños y pequeñas y saber que estas partes del cuerpo existen, que se llaman así, y luego a los adultos cuando no tuvimos esa educación sexual nos da mucha vergüenza, ¿no? O sea, decimos la palabra y es como de, voy a decir pene, ¿no? Como nos da pena, pero les digo, bueno, es como la mano, es como el cabello, es como los pies, o sea, al final es una parte más de nuestro cuerpo. El asunto es los mitos, los prejuicios, todo el estigma que hay alrededor de esas palabras, que bueno, más que servirnos, nos han ayudado mucho a que este país tenga los problemas que tiene relacionados con las violencias hacia las infancias y hacia las adolescencias. Y bueno, hablar de educación integral en sexualidades no es hablar de que vamos a hablar con las infancias en primero de primaria, de cosas que tendrían que estar viendo en sexto o primero de secundaria, ¿no? O sea, también es entender que esto de la educación integral en sexualidades está basado en una lógica de la educación sexual. La sexualidad no se reduce a aspectos pues de tipo erótico, sino que más bien es muy amplio. Y entonces, por ejemplo, yo trabajo en colegios de preescolar donde trabajamos educación sexual. Y la educación sexual es que los chiquillos y las chiquillas se empiezan a rodar por el piso y empezamos a hablar de sensaciones que no tienen nada que ver con la sexualidad, sensaciones del cuerpo, ¿no? Agradable, desagradable, no me gusta ensuciarme en el piso, etcétera, porque también las emociones y los sentimientos están relacionados con la sexualidad.
¿no? Entonces vean cómo no es que entremos en esa etapa como hablar de todo lo más complejo, es hablar de emociones, hablar de valores, hablamos de diversidad y la gente cree que vamos a hablar de orientaciones sexuales, no. Hay un árbol y entonces hacemos hojas y las infancias agarran hojas diferentes y entonces hablamos de la diversidad de personas, ¿no? De la diversidad que somos tan grande, de color de cabello, de color de piel, de las personas que usamos anteojos, porque luego eso se vuelve un reto porque luego empiezan a bulear a las personas que son diferentes. Y diferentes lo que sea. Si traen, ¿no? Tienen pecas, lo que sea distinto al resto, ya es un asunto para empezar a violentar. Entonces, desde esa etapa empezamos a trabajar diversidad en esa línea de lo diverso que somos las personas. Otra vez, todavía no nos metemos a todos los otros rollos, ¿no? Eso regularmente es mucho más avanzado. Entonces, hablar de educación integral en sexualidades es hablar desde una perspectiva de derechos, que hoy las niñas, los niños tienen derechos, derecho a la información, derecho a vivir libres de violencia, ¿no? Derecho a la intimidad. Las adolescencias tienen algo que se llaman derechos sexuales y derechos reproductivos, que justamente da acceso a que ellos puedan ir a los consultorios de cualquier clínica a pedir métodos, a hablar de educación sexual o preguntarle a un médico, una médica sobre información. Entonces, eso existe, ¿no? En nuestro país, esos son accesos tanto para adolescentes como para personas adultas. Y bueno, en el caso de las infancias, más bien es entender que sí la información y el conocimiento correcto de las partes de su cuerpo, pues es un derecho, ¿no? Es algo que tendrían que tener acceso. Y bueno, justo la sexualidad, les decía hace un momento, que no se reduce a solamente hablar de estos órganos sexuales, sino que es mucho más amplio. Tiene que ver con que la sexualidad como concepto es más que solamente pensar como en esta parte erótica, sino que tiene que ver con quién soy yo, qué siento, qué me gusta, cómo es todas mis áreas de la persona, desde lo biopsicosocial, es decir, biológico, psicológico, social, y no se reduce solamente a eso. Entonces, la sexualidad es una dimensión bien amplia, bien grande, que no solamente es esta casillita, ¿no? Entonces, justo es importante como regresar a los conceptos básicos, porque a veces pensamos que cuando hablamos de esto solo lo vamos a reducir como a estas otras prácticas. Voy a tener cuidado con algunas palabras, porque había pensado que eran solo familias y dos pequeñas, entonces a lo mejor me van a ver de repente atorarme porque traía una cosa preparada que de repente sí hay palabras que hay que cuidar, ¿sale? Entonces, para que solamente ustedes acá lo sepan. Y bueno, entonces, esta sexualidad nunca va a desaparecer. La gente nacemos con nuestra sexualidad, nos morimos con ella. A veces las personas creen que la gente adulta mayor, por ejemplo, ya llega a una edad y se apaga, ¿no? Y realmente no es que cuando llegamos a la tercera edad ya no exista. La sexualidad todo el tiempo está cambiando, ¿no? Estamos evolucionando. Y entonces justo también es entender que la educación integral en sexualidades tendría que ser desde que empezamos a hablar, pues hasta que nos morimos, básicamente, porque también en la tercera edad hay un montón de cambios que tienen que ver con la sexualidad, el climaterio, por ejemplo, y todo lo que nos empieza a pasar, ¿no? Hay gente que la pasa súper mal a propósito del climaterio. Ahorita tengo una tía que está en ese asunto y tiene unos dolores de articulaciones horribles. Y justo me decía, es que nadie nos dice esto, nadie nos dice que podemos llegar a esta etapa y que puede pasar esto, que podemos tener problemáticas de salud mental como crisis de ansiedad, depresión, gracias al climaterio y a la menopausia, que ojo, el climaterio tiene que ver cuando tenemos todos los síntomas, los calores, incluso el dolor muscular o incluso depresiones y demás, y la menopausia ya es el cese de la menstruación, es cuando se termina y entonces ya no menstruamos, ¿no? Pero entonces vean cómo también ahí hay un montón de información que deberíamos de conocer, que de repente tampoco nadie nos dice, ¿no? Yo he tenido casos de personas que dicen, yo pensé que me estaba volviendo loca, y resulta que era el climaterio, que lo hormonal la traía muy mal, y entonces sí hay medicamento también para eso, sí hay acompañamiento, no la tenemos que pasar tan mal y tan solas, ¿no? En el caso de las mujeres, porque a los hombres les va mejor con ese asunto. Las hormonas de progestina y progesterona, que son las de nosotras,
o las femeninas, que tenemos nosotras más, regularmente tienen un montón de problemáticas más que la testosterona, ¿no? Que tienen los varones. Entonces, ¿qué es la sexualidad y por qué también está presente en la infancia y la adolescencia? Pues ya les decía, porque nacemos con ella, porque entonces vamos a crecer y va a ir evolucionando y cambiando, porque claro que van a aparecer manifestaciones como que vamos a ver a las infancias con las manitas metidas en sus órganos sexuales, ¿no? Porque pues obviamente ellos también se descubren el cuerpo, y la verdad es que no sé si les ha tocado, pero luego es el descubrimiento del año cuando descubren sus órganos sexuales. O sea, hay para gente pequeña que le llama mucho la atención, y luego hasta quieren darle enseñando a todo el mundo, ¿no? De mira, no sé qué, y las mamás ahí andan correteándolas o correteándolos de no te encueres enfrente de la gente, porque a ellos pues no tienen morbo que tenemos los adultos. Entonces ellos y ellas son más bien una cosa de respuesta. Y si esta zona se siente bien tocarla, pues obviamente la quieren tocar. Entonces, pero el asunto es lo que le pasa alrededor a las personas cuando vemos esas expresiones, que ojo, nosotros y nosotras ya le metemos la connotación erótica, obviamente, ¿no? O sea, ya le metemos otros temas que para ellos y ellas no son claros, ni tienen idea, ni vienen a partir de ahí. Entonces, justo estas expresiones a veces también en las escuelas no las saben callar. ¿A cuántas no nos hablan de es que su hija estaba, ¿no? Sentada y que se estaba metiendo las manitas, y las reacciones de las personas como pegarles, decirles cosas como que son cochinos o cochinas, todo eso. Yo tengo gente hoy mayor de 20 años con muchos problemas en su vida sexual de pareja gracias a traumas de la infancia y de la adolescencia, porque pareciera que no, pero que de repente una cosa como esa haya causado tanta controversia, te hayan agarrado a trancazos, ¿no? Con la chancla hasta terminar con ella, pues claro que traumatiza y da un mensaje bien feo de la sexualidad, da un mensaje de que la sexualidad es fea, es sucia, es algo pecaminoso, cuando no lo es, ¿no? Cuando es algo totalmente biológico, y que además en la vida adulta la gente ya tiene el derecho y las herramientas para saber qué hacer con ella. El asunto es que esto no pasa de, nadie me habla de esto, todo el mundo me dice que eso no, y que guácala y que cállate, y entonces en la adultez, cuando me case, ¡tirín!, ¿no? Voy a ser sexualmente muy feliz. Eso no pasa así. Regularmente llegamos allá con muchos miedos, llegamos allá, yo tengo muchas personas diciendo cosas como, pues yo lo hago porque quiere, porque toca. Y yo digo, qué feo que estemos haciéndolo así, ¿no? Porque obviamente algo que no disfrutas o que lo haces solo por el otro, está lastimando tu cuerpo. Y aunque en tu cabeza tú digas, es que es mi pareja y tengo que, el cuerpo se enferma. Y entonces llegan a la terapia con problemas graves de no poderse hacer un papá Nicolau, por ejemplo, porque no entra el patito. No hay manera. Se cierra el cuerpo de tal forma, y todo es psicología, porque ni siquiera es que corporalmente se entienda por qué pasa. O sea, no es una cosa biológica, es en mi cabeza lo cierro, ¿no? Y entonces obviamente eso es muy doloroso, y muchas veces a las personas les cuesta las relaciones de pareja, ¿no? Porque no siempre también hay personas que puedan acompañar amorosamente a sus parejas cuando hay estas problemáticas. Acuérdense que si van teniendo preguntas, me van levantando la manita, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque tiene secuelas adelante. ¿Por qué es importante en la infancia? Porque si no damos herramientas ahí, en la adolescencia, que ojo, ¿hay despertar sexual? Sí, biológicamente lo hay. Y entonces en la pubertad, que es más o menos a los 9 añitos, muchas personas ya empiezan con los cambios en donde hay posibilidad de reproducción, y ojo, lo voy a decir así, posibilidad, viabilidad, porque la gente no sabemos que nos podemos reproducir hasta que no lo intentamos, ¿sale? Y las personas traemos como esta idea de que sí o sí te vas a poder reproducir, y cuando eso no pasa, sufrimos mucho, porque todo el mundo me anduvo cuidando, ¿no? Me anduvo cuidando la reproducción, y entonces infiero que eso va a suceder, y cuando sí quiero y deseo algo como eso, pues es muy doloroso. Entonces realmente las personas no vamos a saber que lo podemos hacer hasta que no lo intentemos. Eso número uno. Otra cosa importante es que sí, a partir de los 9 años hay despertar sexual. ¿Qué significa eso? No va a ser como que ya todo, no. Pasan de mi amiguito, mi amiguita, a, ay, me gusta, ¿no? Me gusta fulano, me gusta mangana, ¿no? O a quererle agarrar la mano,
va a quererle dar besos, ¿no? Entonces ya hay esos despertares. Ojo, no es igual para todo el mundo, ¿sale? O sea, no todo el mundo despierta a los 9 añitos. Hay personas que podemos ver a los 14, todavía que ni por aquí nada, y hay gente bien precoz también, ¿no? Que de repente están más pequeñitos, pequeñitas, y ya traen un montón de información que dices, a ver, ¿y ahí qué pasó? Entonces, eso es tan diferente entre un cuerpo y otro. No es igual para todo el mundo, va a ser diferente entre una persona y otra, y no es que esté mal o bien, solo es porque es diverso. Entonces, a esa etapa de los 9, 10 años puede haber esa posibilidad de que exista el despertar, y entonces se vuelve bien urgente hablar de eso, darles herramientas de qué hacer con esas sensaciones, porque si solamente lo reducimos a no hagas nada, cállate, guárdalo, eso no está malo, pues la realidad es que lo que tenemos es embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual, prácticas de violencia horrendas, ¿no? Y no nada más prácticas de violencia sexual, sino cuántas adolescentes o adolescentes varones están metidos en violencias horribles de pareja. Y dices, ¿de verdad? A los 14 años tendrían que estar tan trastornados con una situación tan compleja como el tema de pareja, ¿no? Que quienes los tenemos después de los 20 sabemos que no es fácil, pues a los 13, 14 menos. No hay recursos. Y tampoco está padre que desde esa etapa empecemos a vivir una relación tan violenta, ¿no? Y que además lo permitamos, porque a veces incluso las familias se dan cuenta y tampoco estamos haciendo nada al respecto, ¿no? Ni con los nuestros, que están locos de celos y que están locos de cosas, ni con las otras o los otros que están siendo las víctimas de ese tipo de agresiones. Entonces, también eso se vuelve como muy, muy importante. Ay, gracias. Se vuelve muy importante porque ya son alertas. No, no es normal, no es esperado que una persona adolescente sea celoso, celosa, de andarle revisando el teléfono a las parejas, que le ande queriendo golpear, que le humille. No, no es normal. No debería de pasar, pero lo vamos normalizando. Creemos que así debería de ser. Y bueno, luego terminan cosas tremendas, ¿no? Como las que las matan o los matan por temas de celos, por temas de pareja, por temas que no era necesario el asunto, pues. Pero eso ya lo podemos ver. Y justo estas láminas se las puse porque me parece muy importante identificar cuándo una conducta es saludable en la sexualidad, cuándo ya está siendo problemática, hay que prestarle ojo, hay que buscar ayuda, y cuándo incluso podría ser necesaria psiquiatría. A veces en esa última patológica termina la gente en la cárcel, ¿no? Regularmente ahí es cuando las cosas ya se nos salieron muy de control. Difícilmente una conducta brinca de saludable a patológica como de trancazo, difícilmente. Casi siempre va como en escala. Entonces hay manera de irla observando y de detenerla antes de tiempo. ¿Qué sería una conducta o una expresión de la sexualidad saludable? Es algo que sí o sí va a pasar, que ante los ojos de quien sea no podemos cerrar esa posibilidad. Por ejemplo, acá decían menstruación. Sabemos que todas las niñas van a tener su menarca, es decir, su primera menstruación. Eso va a pasar. Y entonces, claro que es normal que pregunten esas cosas. No podemos decir, ay, si preguntó eso quiere decir que alguien está haciendo algo. No, es normal porque es algo biológico, porque lo van a escuchar de sus amiguitas, de que, ay, a ella le pasó, a esta también, y porque incluso a nosotras nos ven a veces comprar las toallas o incluso mancharnos algo y van a preguntar. Entonces, por ejemplo, ese tipo de preguntas de dónde vienen los niños y las niñas, cómo llegan al estómago de las mamás, por qué tengo un pene, por qué tengo una vulva, todas esas preguntas son totalmente saludables, van a suceder, ¿no? Y entonces muchas veces en las escuelitas ya les empiezan a dar información, pero realmente la educación integral en sexualidades tendría que ser de corresponsabilidad. La escuela tiene una responsabilidad, pero la casa también tiene otra, que sería poder hablar con mi familia abiertamente de estos temas. Otra vez, no los temas complejos, sino desde nombrar mi cuerpo, desde, oye, un niño me tocó así, y que entonces yo pueda decir eso en mi casa, que no sea una cachetada, que no sea de eso no se habla, que no sea cállate, ¿no? Porque entonces el mensaje que les damos a las personas es, de aquí no se habla de eso, y les dejamos en un riesgo, porque lo van a hablar con otra persona, y a veces esa persona puede ser alguien que se aproveche de ellos o de ellas y de sus dudas. Entonces, en lo saludable justo va a estar todo eso.
las novias, qué es el amor, qué son las relaciones sexuales. En la secundaria regularmente ya empiezan a preguntar o ya lo saben porque muchos terminan viendo pornografía, por ejemplo, ¿no? O se terminan acercando a eso. Entonces, eso sería esperado. Lo problemático es cuando ya algo no corresponde. Voy a cambiar mi ejemplo. Por ejemplo, una pequeña o pequeño de 5 añitos preguntando, lo voy a dejar abierto, por alguna práctica sexual adulta que ustedes conozcan. Oposición, por ejemplo, ¿no? No aplica, no tendría por qué. O sea, una persona de 5 años no tendría por qué tener esa información en su cabeza, no hay manera. Eso sí te dice algo. Y entonces ahí estamos en un problema, porque o esta pequeño o pequeño le están exhibiendo y exponiendo a imágenes, contenido que no es para su edad, o alguien ya empezó a lastimarle, o a lo mejor yo no me percaté, no cerré la puerta, ¿no? O los tengo acostados en el cuarto y pienso que están dormidos y son retruchas, porque yo tengo infancias que me dicen, es que yo veía por abajo de la cobija, claro, y ellos pensaban que estaban dormidos, pero ellos, cuando saben que algo está extraño ahí, son muy inteligentes. Entonces, pues a veces puede ser hasta por descuido de los adultos que terminen consumiendo información que lo que hacen es, utilizamos una palabra que es sexualizar. Es lo que no correspondía en esta etapa, se lo pusiste a fuerza y entonces todo se va a poder mover y distorsionar a partir de ahí. Y es bien importante brindar información aquí para que esto vuelva a ser como tendría que ser. Porque, ¿qué sucede? Tuve un caso de una niña de 8 añitos que estaba viendo un tipo de contenido para adultos muy intenso. No voy a decir las palabras, pero es un contenido como caricaturizado, que es, la verdad es que no es para todo el mundo ese tipo de contenido, puede ser para mucha gente demasiado, y entonces imagínense una pequeñita de 8 años consumiendo eso. Cuando llega conmigo fue porque la mamá la cachó viéndolo y la golpeó hasta que se orinó la niña. Ella salida de sí, o sea, hasta donde yo tenía el contexto, no era una práctica común que la golpeara, pero esa vez ella se hizo muchas cosas en su cabeza, hubo como mucho conflicto individual y terminó golpeando horriblemente a la pequeña. Ojo, cuando llegó conmigo, pues ya había una situación de trauma. Ella llegó diciendo, soy mala, soy sucia, ¿no? Y eso es bien peligroso. Indagando, resulta que la persona que le mostró ese contenido era su prima de 12. Entonces vean cómo vamos haciendo una gran cadena de abrirle los ojitos a las personas antes de tiempo, ¿no? La de 12 obviamente estaba en esa etapa sí se topan ya con esa información y luego toca hablar de qué es eso, por qué existe, que obviamente no es un consumo para esa edad todavía, ¿no? Que más adelante, si cuando ellos sean adultos o mayores de edad por lo menos, podrán consumirlo y tendrán más cognición y todo para entender de qué se trata, pero realmente en la adolescencia el consumo de eso, pues a veces también distorsiona la idea de qué es la sexualidad, porque pues las que conocemos esos contenidos sabemos que no es la realidad así. Al final es un filme, ¿no? Es como, les digo yo a la gente joven cuando trabajo con ellos, es como ver Spider-Man y creer que vas a salir y te vas a aventar por la ventana y te va a salir algo de aquí, ¿no? O sea, es ficción. Y ese contenido se vuelve también mucha de ficción y de muchas cosas exageradas que no pasan en las vidas reales de la gente. Entonces, una persona adolescente consumiendo eso, claro que puede distorsionar y creer que así debe de ser. Incluso ese contenido coloca un elemento muy importante que es, en ese contenido la mayoría es muy violento. Hay como ideas, le llamamos una cultura de violación. ¿A qué me refiero? Que el contenido como que pone en la mesa que entonces si llego y le jalo los cabellos, ¿no? Todo va a ser bonito, o va a ser padre y pues, no sé en dónde, ¿verdad? Porque a mí me llegan y me jalan de los cabellos y a lo mejor lo primero que hago es dar una patada, no precisamente lo que ahí pasa, ¿no? Entonces justo va dando unas ideas que dices, pues no, así no es. O sea, así precisamente no es la vida. Pero justamente ahí ya estamos en un problema, porque ya hay una situación que se salió de la etapa del desarrollo, que se adelantó, incluso si hay una violencia, pues ya tendríamos que atenderla. Y bueno, todavía hay muchos elementos para atender, desde la psicoterapia, la sexología y demás.
Y por último está lo patológico. Ahí está lo que ya es muy grave. A veces hay que acompañar con tratamiento psiquiátrico para la ansiedad, para la depresión, para otros elementos. Ahí, por ejemplo, entraría lo que les digo, adolescentes con unos celos enfermizos que no sabes ni de dónde salió ese asunto, ¿no? Y que entonces traen a las niñas o a los chicos de los pelos. Y que dices, ¿cómo? O sea, algo acá no está funcionando al 100. Algo aquí no entendió cómo son las relaciones de pareja, algo acá no tiene freno. Y obviamente si a los 14 haces eso, pues a los 20 puedes terminar accidentalmente matando a alguien, ¿no? Y digo accidental porque pues obviamente un mal golpe no es tan accidental, ¿no? Entonces, ahí entran esas patologías. Ahí también entra que un adolescente, que eso se está dando mucho en este momento, abuse de una infancia, ¿no? Ahí también entra, porque entonces eso es, ¿qué pasó? Porque un adolescente puede hacer eso. La gente no nace con violencia, la gente no nace así. La gente pasa cosas para que termine teniendo esas conductas. Y entonces, claro que si tiene 12, 13 años, la persona que ejerció una violencia como esta, yo diría, neta, ir a la cárcel es lo mejor, ¿no? En términos de que la cárcel aquí no corrige nada, regularmente la gente sale con 20 delitos más, ¿no? O sea, o con posibilidades, o sea, no es un lugar realmente que reforme cosas. Y un pequeñito entrando a un lugar así en esa edad, regularmente salen con cosas muy tremendas. Pero entonces es, ¿qué hacemos con él? Porque obviamente requiere un tratamiento, algo sucedió. Entonces ahí encontramos historias de abusos también a ellos y a ellas, casi siempre hay detrás de eso esta situación, y entonces no tener información de saber qué hacer con esos impulsos. Y a veces sí, también se medica para ayudar a regular los impulsos, ¿no? Que no son solo sexuales, sino son impulsos de ansiedad, de incluso de no poder tener control de cómo están pensando, ¿no? Porque a veces de verdad piensan cosas que son muy peligrosas. ¿Dudas con esos 3 niveles? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Saludable, importante, problemático? ¿Queda claro dónde están como las diferencias? Sí, va, perfecto. Seguimos entonces. No agarró, ¿verdad? ¿Sí quieres allá? Uh-huh. Y bueno, el desarrollo infantil sexual existe. Vamos a darle a la que sigue. Justamente va a pasar lo que les decía hace un momento, pues van a encontrar sus órganos, ¿no? Van a tener también estas ideas de quererlo tocar, y entonces ahí tenemos que acompañar muy bien. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si vemos a un infante tocando sus órganos sexuales? ¿Qué creen que sea lo más conveniente? ¿Qué han escuchado? O si ya les pasó, cómo reaccionaron. Le voy a hacer como la escuelita, ¿eh? Ajá. De 10. Te preguntaría qué es lo que generó. Ok. Tú le preguntarías. Perfecto. Y regularmente la contestación ante eso es que se siente bonito, que se siente bien, ¿no? Porque es sensación, no es una cosa de nuestro cerebro, es totalmente sensaciones. Entonces, pero está bueno preguntar antes de asumir cualquier cosa y llegar y golpear y demás, porque efectivamente ya eso te dice de, ok, no le está metiendo morbo, no hay nada ahí, es solamente una cosa de su cuerpecito. ¿Qué cosas tendríamos que estar haciendo ahí? Obviamente no violentar, no agreder, no cachetear. Hay una técnica muy sencilla que se llama público y privado. Y entonces es enseñarle a nuestras infancias que hay lugares públicos y que hay lugares privados, y en los lugares públicos hay cosas que no podemos hacer, y en los lugares privados hay cosas que hacemos que no hacemos en los públicos, ¿no? Cosas como desnudar mi cuerpo, tocar mi cuerpo, desnudar, más bien cambiarme, bañarme, pues las hago en lugares privados, como el baño de mi casa o como la habitación de mi cuarto, ¿no? Entonces esos son mis lugares privados. Pero los espacios públicos, ahí no puedo desnudarme, obviamente no puedo tocar mis órganos sexuales, ¿no? No puedo bañarme tampoco en un baño como
de quien sea en cualquier casa, porque también eso es parte del cuidado, y tampoco me puedo desnudar en la casa de quien sea, ¿no? Es mi casa, mi baño, en mi cuarto, al menos que exista otro espacio físico donde ustedes regularmente las infancias se están bañando, cambiando, pues bueno, sería bueno acotar que también allá, porque luego van a decir, no, a mí me dijo mi mamá que aquí no, y va a ser un problema, ¿no? Entonces, ahí nada más como hay que acotar. Entonces empezamos a trabajar con eso. Vean cómo no le decimos no lo hagas, es sucio ni nada, es, a ver, esto no se hace en estos espacios porque obviamente hay personas acá y esto es parte de la intimidad de las personas. Algo importante si les encontramos es llevarle a lavar manitas, porque también luego se pueden hacer infecciones solitas, porque pues agarran lo que sea y luego traen sus manitas ahí. Entonces vamos a lavarnos las manitas, porque estas zonas de mi cuerpo se tienen que tocar con las manos limpias, porque si no también las lastimamos, ¿no? Y nos da comezón y nos pueden dar otras cositas. Y lo otro es que cuando tú a la persona infante no le das como, no le dices que no como tal, sino le dices, mira, aquí sí, aquí no, esto, las manitas, lo distraes y lo encontraste ahí, lo mejor es distraerle de, a ver, ya jugaste mucho a esto, vámonos a jugar a otra cosa, ¿no? Es como, vámonos, es una etapa y va a pasar. Regularmente no debe de pasar de los 6 añitos. Esta exploración es hasta los 6 años, como en esta línea de la infancia, y después va a cesar. Entonces, mientras más natural yo lo puedo acompañar, menos hace como todo este desastre de ahora compulsivamente lo voy a hacer, ¿no? Porque seguramente ustedes no me van a dejar mentir, sí, no me van a dejar mentir que a todo el mundo nos pasó en la adolescencia, que algo nos decían que no hiciéramos y a cómo nos gustaba ir a darle la contraria a nuestros papás, ¿no? Era, no, ese vago o esa vaga no te conviene, ay, lo amo, ¿no? Mi amor imposible, o sea, era de a fuerza, no uses tal cosa y el carro, pues me lo llevo, ¿por qué no? Porque me dijiste que no. Entonces, justo lo que más les prohibimos luego se vuelve compulsivo que lo quieren hacer, porque ¿por qué me lo prohíbes? Algo está sucediendo ahí para que tú no me lo dejes hacer, ¿no? Entonces, por eso es importante no darle como tanto rollo a ese asunto, como tanta proyección, es una cosa de su cuerpo, no se debe de hacer en esos espacios porque obviamente también se exponen las infancias y va a pasar. ¿Me explico con eso? O sea, va a dejar de ser como la novedad y va a pasar. Lo mismo cuando les encontramos en parejitas, porque luego pasa que se están explorando entre parejitas, ¿no? Y ojo, otra vez, es normal. Yo tengo un cuerpo y entonces el otro tiene otro y a veces me da curiosidad saber qué tienes tú, ¿no? Entonces es como los encontramos luego viéndose y demás y otra vez el morbo lo tenemos nosotros y nosotras. Ellos pues es interesante, si uno tiene una cosa y el otro tiene otra cosa, es como, hasta te preguntan, ¿y por qué yo no tengo? ¿No? ¿Por qué yo no tengo de ese? Y entonces así es curiosidad. Y entonces ahí, por ejemplo, hay que empezar a separarlos, ¿no? De, a ver, a eso ya no van a jugar, vámonos a jugar otra cosa, hay que hablar de, a ver, el cuerpo de tu amiguita o de tu primita, tu primito es suyo, y entonces tú no puedes tocar su cuerpo, y él también o ella te tendría que pedir autorización de que pueda tocar tu cuerpo, porque la gente no tocamos el cuerpo de otra persona sin su consentimiento. Y entonces empezamos a hablar del consentimiento desde bien chiquitos y chiquitas, incluso cuando nos tocan, porque no les ha pasado que luego les da curiosidad el cuerpo adulto y también van y te tocan, ¿no? Así, te agarran. Les da curiosidad porque es otro tamaño, porque es otra, acaba de decir una cosa y yo traigo acá el estuche, ¿sí? Que ustedes vayan leyendo también allá. Y entonces justo les da curiosidad porque es más grande, porque es diferente, porque te ven ellos así, ¿no? Entonces, pues las partes del cuerpo se ven distintas y desde ahí también es importante que hablemos del consentimiento. A mí no me gusta que me agarres las nalgas, son mías, ¿no? Entonces, tú no me las agarras y yo también te voy a... Ahí ya empezamos también a respetar su cuerpo, porque si entonces él no me las puede agarrar o ella, pero yo me lo nalgueo cada vez que puedo porque me da la gana, ¿dónde está la coherencia? No, es tú sí, yo no. No, es a mí no y yo te voy a pedir permiso para tocar tu cuerpo cuando te quiera bañar. Es más, ya empiezan a decir, ya no quiero que me bañes, me quiero bañar solo, sola. Hay que respetarlo. Así no se tallen bien, hay que empezar a respetarles, porque fíjense una cosa bien importante con el tema de las violencias.
Les enseñamos que los adultos tenemos la razón y que les podemos dar indicaciones. ¿Quiénes son los que abusan de las infancias regularmente? Los adultos. Entonces, si tú me dices que yo le tengo que hacer caso a los adultos, que yo tengo que hacer lo que me digas, pues cuando el otro viene y dice unas barbaridades que tú hagas, las hacen. Entonces, ahí el mensaje no está llegando claro. No, no es todos los adultos. Yo soy tu mamá, yo soy tu papá. Obviamente el papá de tu amiguito no se puede bañar contigo, no te puede pedir, no. No, es como, tenemos que hablar de eso. Y tenemos que hablar de que efectivamente si algo pasa con su cuerpo, me lo puede comunicar. Cualquier cosa. Si la otra persona le diga, te voy a matar a ti y a tu familia, yo soy tu papá, tu mamá, yo soy un adulto, yo tengo, les digo a los papás, ustedes invéntense cosas de, o son bien pequeñitos, tengo superpoderes y a mí nadie me va a hacer nada, porque sí se lo creen, sí se creen que el otro te puede hacer algo. Exacto. Exacto. Entonces, pero justo ese es como uno de las cosas que más utilizan los agresores, decirles que les van a hacer algo a ustedes y las infancias se los creen. Entonces, por eso también hay que hablar de eso, de si alguien te dice esto, no le creas, porque yo también me sé defender, porque yo también tengo armas, pero no de así, o sea, sino armas en la vida para defenderme. Y entonces es importante que tengan esa información para que no caigan en lo que luego les compran, ¿no? O les hacen. Y que también esto de, regresando al tema del cuerpo, que justo acá les pongo que es normal que pase como en estas dos etapas. Obviamente ya revisamos algunas cosas como tocarse los órganos, hasta los 6 añitos va a ser normal, ¿sale? Después va a cesar y va a venir después de la pubertad, ahora sí ya con las expresiones sexuales que empiezan a tener como la masturbación. Entonces eso va a pasar en la adolescencia regularmente. Tengo una duda. Mirar los órganos también de otras personas por curiosidad también va a pasar hasta los 6 años. Puede pasar, ojo, entre pares. El riesgo es cuando es 15-5, 16-4, o sea, muy fácil. Tengo De una 10 para arriba son adolescentes. De 9 para abajo son infancias. Entre los 9 y hacia abajo, entre todos estos pueden tener ese tipo de intercambios. Pero si este está en una etapa y este No en otra, creo. eso puede ser un delito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cognitivamente están en otro lugar las adolescencias. Ahí ya hay otro despertar, hay otra connotación. Y ahí sí ya puede ser, pues con toda la intención ahora sí erótica, ¿no? Que a lo mejor no tienen idea todavía porque no hay mucha información, pero entonces en términos legales sí hay ese tipo, o sea, ya se puede denunciar ese tipo de agresiones entre una persona menor a 6 años con un adolescente. O sea, cualquier persona de 10 años para adelante que tenga contactos de este tipo con niños, niñas menores de 10 y que esa diferencia sea hasta de 6 años, legalmente es denunciable. ¿No? Y así sean primos, primas y demás, pues el riesgo es que luego la familia sí quiera ir a denunciar una cosa que a lo mejor se pudo trabajar de otras formas, ¿no? Para todo el mundo, pero entonces ya ahí nos metemos en un problema. Pues justo entonces, eso solo para que acotemos este elemento y bueno, también van a intentar verse entre ellos, nos van a ver a nosotras, ¿no? A nosotros, para querer tocarnos, como les decía ahorita, porque todo esto está como parte del desarrollo. Acá les puse todo un chismecito de todas las cosas que aparecen en esa etapa. Si se fijan, está como por bloques. Hay muchas cosas relacionadas con el género, desde la infancia, desde la niñez, donde ya empiezo a identificarme como una niña, como un niño, empiezo a reconocer estas cosas, empiezo a jugar roles de género de que, ¿no? Que si los bebecitos y que si la escobita y no sé qué. Entonces, todas esas cosas empiezan a aparecer en esa etapa. Hay esas exploraciones. También ya empiezan los vínculos de tipo afectivos, o sea, yo te empiezo a tener amor por mi mamá, por mi papá, a veces también ya empiezo a nombrar esto con mis hermanos, hermanas, ¿no? Empiezo a nombrarlo con amistades también, entonces la parte afectiva ya aparece ahí, incluso juegan cosas de roles de género, de vamos a jugar a los esposos, pues porque es lo que ven, ¿no? Allá afuera. Entonces, de repente también es como esos roles, llevárselos a los juegos, lo cual pues en realidad no es nada ni bueno ni malo, solamente es parte de lo que están viendo en su entorno. Y bueno, en términos de erotismo, fíjense ahí cómo
pues esto que les platicaba, ¿no? Es normal que vayan a tener esas exploraciones y también en términos de la reproducción, pues van a jugar a cosas que escuchan, van a decir cosas como, que yo tenía un bebé, ¿no? O que yo tenía no sé qué, o yo quiero ser mamá o quiero ser papá, esas cosas las van a nombrar, sobre todo en la etapa de la infancia. Y bueno, va a haber muchas preguntas. Como están creciendo, se vuelven súper preguntones, ¿no? Yo tengo una hermana menor que justo me tocó ver en esa etapa de su desarrollo y empezaba, ¿y cómo se hacen los sobre ruedas? Y entonces ya, mi mamá le explicaba, ¿no? ¿Y cómo se hacen los tubos de los sobre ruedas? Y ahí podíamos llevarnos desglosando el sobre ruedas porque quería saber todo el mitote de qué era, cuál cosa y que por qué esto y por qué el otro. Eso pasa también en la sexualidad, empiezan a hacer preguntas y entonces van a ir luego avanzando. Lo más conveniente es que si de repente yo no sé contestar algo, pues también la pueda decir, yo tampoco lo sé, vamos a investigarlo y lo platicamos, ¿no? O ahí tampoco tienen que hacer todo solas, también ahí podrían ir a un apoyo de educación sexual con un especialista, por ejemplo, en nuestro caso damos ese tipo de acompañamientos en línea, entonces hay personas que nos llevan a sus pequeñas en línea y ya tenemos un montón de materiales para eso y les vamos dando la educación sexual que necesitan para la etapa, ¿no? Ya he tenido oportunidad de tener a varios desde chiquititos que luego vimos como pues más de 20 ahorita, y que han tenido como todo ese acompañamiento por parte de las familias. Entonces también hay familias ahora como queriendo que ellos sepan esto, ¿no? Y llevándolos o acercándolos a lugares. La que sí. Y bueno, ya algo nada más como para acotarlo, la educación sexual tiene que ser con perspectiva de desarrollo, es decir, de acuerdo a cómo me voy desarrollando, te voy contando lo que tienes que saber. Entonces dijimos, si ya viene la menstruación, hay que empezar a hablar de menstruación. Yo con la educación sexual que les doy a las pequeñas, les empezamos a poner toallitas, o sea, ellas se ponen toallitas de estas pequeñitas y se van a la escuela, ¿no? Todavía no menstruan, pero van haciendo como pequeños acercamientos y se ponen la toallita y bueno, es la emoción del mundo. Digo yo, no saben a dónde van porque son muy felices, ¿no? Y ya nos cuentan, ¿y cómo te fue? Y te fue incómodo y, ay, sí, pica y no sé qué. Ahí, por ejemplo, hemos detectado a tiempo algunas situaciones de alergias con relación a las toallas y entonces vamos a tener que prepararnos con otras opciones con esas niñas porque se les va a llenar de sarpullido y se les va a poner muy feo toda la zona y eso es porque el algodón les está causando una alergia. Entonces, por ejemplo, ahí empezamos a hacer eso, empiezan a llevar sus toallitas, luego una más grande, una normal, también para que aprendan, porque yo no sé ustedes, pero luego una terminaba toda manchada porque no sabía cómo, ¿no? O sea, no sabemos cómo ponérnoslas y cometemos muchos errores al principio porque desconocemos el tema. Entonces ellas pues ya llegan súper activas, ¿no? Entonces la perspectiva de desarrollo es importante por eso, porque entonces ya le vamos a ir dando información conforme a lo que toque. Aquí se los preparé como por edades, un poco para que vean qué es lo esperado, ¿no? O sea, qué puede surgir. Entonces, entre 2 y 5 años, pues ya hay una autoimagen, yo ya puedo nombrarme, puedo decir yo soy ella, yo soy él. Hay un tema en el que no me voy a meter ahora tanto, pero que sí es importante decirles que aquí puede surgir el tema de niños y niñas que luego no se identifican con el sexo asignado. Que eso, bueno, ya en la adultez hablamos ahora de transexualidad, eso existe, es cerebral, y entonces hay personas que desde que empiezan a hablar dicen yo no soy esto. Obviamente no podemos hacer cirugías ni esas cosas, no se hace así, se acompaña con psicólogo, con psiquiatra, se acompaña con sexólogos regularmente en la infancia, en la pubertad sí eso continúa y obviamente hay evaluaciones y otras cosas que se pueden hacer, ya entran ahí los médicos internistas y hay un hormonal que me está faltando justo para ver entonces si un cambio o una transición, si esto está siendo muy molesto, ¿no? Porque hay infancias que luego se quieren cortar partes, bueno, se pone muy compulsivo el asunto, entonces eso también aparece aquí, ¿vale? Y lo que yo les diría, aunque hoy no vamos a hablar a detalle de eso, es busquen ayuda si eso pasa o conocen a alguien, porque es importante atenderlo, porque regularmente si eso no se atiende, son infancias que pueden terminar en situaciones muy feas de autoagresiones.
¿sale? Entonces, bueno, nada más como eso. ¿A qué sigue? De los 6 a los 8 añitos, pues vean, ya aparece una cosa más concreta, ya hay un pensamiento más concreto. Entonces aquí ya aparecen juegos de reglas. Fíjense que esta etapa es muy buena para empezar a trabajar con las infancias estos temas de perder, de que obviamente no siempre en la vida vas a ganar las cosas, ¿no? Que a veces vas a jugar. Yo, por ejemplo, hago muchos juegos de mesa con ellos y se frustran, se enojan, avientan cosas porque no ganaron. Y entonces empezamos a trabajar con el control de emociones, de a ver, te divertiste, esto, el otro, ¿no? Hay muchas herramientas, obviamente, a nivel de psicología para eso, pero entonces ya nos dice que la persona está teniendo un problema para perder. Y ese va a ser un tema que parece bien sencillo, pero que luego puede mutar a, entonces, si me dices que no, me vuelvo loco o loca. Porque ¿cómo me vas a decir que no si me tienes que decir que sí? Y eso puede ser a noviazgo, a relaciones, a lo que sea. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar estos temas de sí se puede perder y no pasa nada, y entonces volvemos a jugar, ¿no? Y las personas, la idea aquí es divertirnos y que si la gente quiere jugar, juguemos, y que si no quieren jugar, pues también alguien decide no jugar y no juega. Y entonces empezamos a dar mensajes que, si se fijan, no tienen en ese momento connotación con adelante, pero después van a servir, porque entonces los podemos traer. Yo les digo luego, cuando están con este rollo en la adolescencia del mal de amores, de que, ay, es que me dijo que no, vamos a seguir participando, ¿no? Es como tú, o sea, tú te le acercas a alguien y entonces es, pues, a ver si también le gustas, porque obviamente uno va a rechazar a mucha gente que no le gusta, y el rechazo también es parte de la vida, ¿no? O sea, no vamos por el mundo diciéndole a quien sea que sí. Pues así como uno puede decir, no me gustas, no me interesa, porque hoy no quiero, yo quiero estudiar o quiero hacer otra cosa, no me interesa tener una relación, pues también tú tienes el derecho y lo puedes hacer de decirles que no. Entonces vamos trabajando también con estas opciones de poder hablar de el no. Y bueno, nada más así, paréntesis muy grande, los juguetes no tienen género, ¿sale? Entonces, este asunto de, es que está jugando con las zapatillas y si se hace homosexual, no es cierto, ¿va? O sea, eso no sucede así. Van a jugar con cosas que están en la casa. Entonces, si en la casa hay puras mujeres, puras zapatillas, puras muñecas, van a jugar con eso. Y no quiere decir que eso les va a convertir en nada. La orientación sexual es algo que se construye regularmente entre la adolescencia, entre los 10 y los 18 años, las personas empezamos a desarrollar atracción, y entonces podemos decir, a mí me gustan amorosamente porque amo a estas personas, y a mí me gustan eróticamente porque puedo tocarlas, besarlas, estas personas. Y ahí empezamos a decir, soy A, soy B o soy C. Pero es en la adolescencia regularmente y puede cambiar incluso, ¿no? Y tengo mucha gente llegando a terapia de, es que yo soy lesbiana, por ejemplo, ¿no? Y entonces estamos en toda la adolescencia acompañándole y resulta que no. O sea, era solamente una cosa transitoria de aprender, de conocerse, de a veces incluso porque yo escuché que alguien más y me pareció bien interesante. Entonces, también son cosas que vamos explorando, ¿no? Entonces, no siempre en esa etapa va a ser clarísimo eso. Regularmente, después de los 18, ya la gente puede como tener más idea de dónde está mi orientación sexual, ¿va? Pero no, los juguetes ni influyen, ni nos orientan a ningún lado, ni nos van a hacer más o menos nada, solo son juguetes, así como juegan con cajas del piso y demás, pues también sí juegan con cosas que son femeninas o masculinas. Y justo, pues eso tiene que ver con representaciones simbólicas, porque a partir del juego representan su realidad. Entonces es normal, por ejemplo, en la terapia trabajamos algo que se llama terapia de juego, y es muy esperado que personas que tienen entornos donde hay, por ejemplo, alcohol, luego los juegos son, es que yo llegaba borracho, ¿no? Entonces te narran la realidad de la casa, ¿no? O que yo hacía esto, y entonces los juegos, pues a veces sí nos dicen cosas que o están consumiendo de nuestra casa o están consumiendo del entorno, y por eso también es importante escuchar a qué juegan. Yo no sé si han visto todo este desastre de los adolescentes que llegan y matan gente a las escuelas, ¿no? Y entonces hay toda una dinámica en redes sociales, todo un grupo de gente, así como, no sé si tenemos, yo creo que aquí andamos gente de la generación,
pero en nuestro tiempo, por ejemplo, en la adolescencia, quienes andábamos que las patinetas o que los trasher o que los emo, ya saben, perteneciendo como a estos grupos, pues resulta que ahora hay un grupo que propicia todo ese rollo, ¿no? De entonces vamos a matar gente, entonces vamos a hacer esto, entonces sí es importante saber qué están consumiendo, con quiénes están hablando y qué ideas se les están metiendo en la cabeza, porque en la adolescencia es muy fácil que nos envuelvan en cosas. Y es muy fácil que caigamos porque regularmente nos creemos que uno ya es bien grande, ¿no? Yo hoy me río porque yo me acuerdo de esa etapa y yo me creía, y además vean mi estatura, entonces debe haber estado todavía más chiquita, y yo, uy, la grande, ¿no? Ya quería irme sola para todos lados, y pues te das cuenta después que no, que claro que no es una buena etapa, pero entonces también se cruza con esto de que quiero ser independiente y no quiero depender de ti, quiero traer mis cosas, entonces hay ahí una mezcla en la adolescencia que es muy riesgosa, porque ahorita con todo lo que está sucediendo de estos grupos que pues reúnen adolescentes para después meterles estas ideas con relación a no solamente a las mujeres, sino el sistema y demás, pues se vuelve una tragedia como esas, ¿no? Que hemos visto en la televisión. Adelante. Y hay un montón de mitos alrededor de la sexualidad infantil. Que los niños no tienen interés en la sexualidad hasta a la adolescencia. Ya dijimos que la sexualidad no es solamente erotismo, entonces sí van a tener interés, van a tener interés en su cuerpo, van a tener interés en el tuyo igual, o sea, hay muchas cosas que les va a interesar a ese nivel. Si un niño toca sus genitales es una señal de abuso, ya vimos que no precisamente, obviamente hay que identificar si está menor a 6 años o hasta 6 años es totalmente esperado. Si eso es compulsivo, o sea, ya esto de lo privado y lo público no aplicó porque le valió, ahí ya hay que buscar ayuda porque podría ser que lo que me he encontrado en esos casos actualmente es que están teniendo ansiedad por otras razones. Tuve un niño que por los videojuegos empezó a generar mucha ansiedad. ¿Y qué pasaba? Él se tocaba y bajaba la ansiedad. Entonces empieza a aprender que esa es una buena herramienta y lo empieza a hacer compulsivo todo el tiempo, todo el tiempo. Ahí es donde ya no es saludable, porque entonces ya estoy queriendo liberar, acomodar otra cosa, no precisamente eso. Entonces eso también pasa. Y lo otro que también he encontrado es que a veces traen infeccioncitas en sus órganos y se están toque y toque porque les da comezón o porque traen irritado. Entonces, pues también a veces hay que ir con el médico o la médica a ver qué pasó, porque podría ser que estemos hablando de una infección y que sea por eso que está, como bien decías, por eso sirve preguntar, ¿no? ¿Qué sientes? ¿Para qué lo haces? Y a lo mejor dice, pues me arde, ¿no? Me da comezón, entonces médico. Hay que revisar por qué está teniendo picazón en esa zona. Hablar sobre sexualidad con los niños los hará más curiosos y propensos a comportamientos inapropiados. La realidad es que terminamos en esos comportamientos porque no sabemos y porque queremos explorar, y uno explorando termina en severos problemas, ¿no? Entonces, mientras más información tenemos, más podemos ser responsables de decir, a ver, esto sí, esto no, puedo utilizar esto, ¿no? Es como no quiero tener relaciones sexuales a temprana edad, por ejemplo, o sea, vamos también tomando una conciencia diferente a que solamente vivirlo como sin saber las consecuencias de nada. Y obviamente no nada más la educación va en línea de lo que nos puede pasar, porque yo creo que a todos nos tocó esa plática feísima de que nos ponían las infecciones de transmisión sexual, ¿se acuerdan? Y penes y vulvas pudriéndose, o sea, así de, salías de ahí así de, ay, no, gracias, por favor, un impermeable y nadie me toca, pero no educa. O sea, eso te asusta un montón, 5 minutos, pero cuando estás en la hora del asunto, que se te olvidó la imagen, no, ni te acordaste. Que si el chancro, que si no, no te acuerdas, porque ese tipo de educación no es significativa, da miedo en el momento. Después el miedo se te olvidó. Entonces, cuando la información no significa y entonces va acompañada de esto, te permite tener más libertad de esto va a ser para la vida también porque en la adultez puedes organizar tal cosa, si tú no quieres ser mamá, papá, pues obviamente es un buen recurso, ¿no? Incluso ahora el diálogo con adolescentes se está haciendo desde el placer sexual, es, a ver, si están teniendo prácticas nada más porque sí, no estás sintiendo nada, ¿para qué? No, es como, hay un montón de riesgos, entonces, ¿para qué lo estamos haciendo?
Espérate a que tengas otros recursos en tu cuerpo, a que tengas otra mentalidad, como para que de verdad puedas disfrutar de algo que es tan bonito y que a lo mejor en este momento incluso tu cuerpo te está diciendo que no está listo, porque no estás sintiendo padre, te la estás pasando muy mal y no hay necesidad de eso. Y no hay necesidad de que porque lo hiciste una vez lo tengas que hacer todo el tiempo. Toda la gente nos podemos abstener en cualquier momento y decir, de aquí al otro año no quiero, ya no quiero esto, ya no quiero, eso se puede hacer, pero a veces las adolescencias tienen la idea de que si ya lo hicieron una vez, lo tienen que hacer todo el tiempo. Y no. Entonces también ahora las conversaciones están yendo hacia allá de, si tú lo practicaste y no te gustó, fue una experiencia, no lo vuelvas a hacer, no pasa nada, nadie te tiene que obligar a eso, ¿no? Entonces, pero eso es una cosa más como de ideas, ¿no? Y de cosas a nivel emocional. Y bueno, si los niños ven pornografía o contenidos sexuales, perderán la inocencia. Sí, si son menores de 9 años, sí puede ser que esos contenidos les creen severas complicaciones y que les empiecen a dar, esta niña que les contaba, que veía ese tipo de contenido, me decía, Brisis, ¿alguna vez te ha picado un mosquito? Y yo, sí. ¿Verdad que quieres rascarte? Y yo, sí, así siento. O sea, trataba de explicarme lo que sentía, para la necesidad que tenía de consumir esas cosas a su modo, ¿no? Entonces ya era un asunto adictivo, ya no era una cosa esperada, ¿no? Porque en su caso, pues sí fue una cosa a los 8 añitos que no podía interpretar diferente en su cabecita. Y bueno, los niños no entienden la diferencia entre amor y sexualidad. El amor lo podemos empezar a trabajar desde muy temprana edad, la sexualidad la empezamos a trabajar a partir de los 10 años, ¿no? Y entonces ahí empiezan a hacer las diferencias. Y necesitan saber todo sobre las relaciones sexuales hasta que sean mayores, pues no. Si el despertar sexual está posible a partir de los 10 añitos, ahí es donde hay que dar información, vas a sentir esto, vas a sentir el otro, obviamente no es necesario que tú vayas y hagas tal, ¿no? Puedes también tener otras formas, hay adolescentes que pueden hacer ejercicio, por ejemplo, y esa libido que está ahí disminuye, entonces en esas etapas pues los metemos al karate, al fútbol, a algo para que puedan soltar esas energías, porque la energía ahí está, ¿y qué hace esa energía si nomás está dando vuelta ahí, no tiene por dónde salir ni cómo? Pues se le va a ocurrir alguna curiosidad chistosita, ¿no? Y regularmente son puras chistosadas de 4 pies, entonces digo de 2, de 2 piernas. Entonces, o sea, justo es como, a ver, démosle más información y bueno, sí toca hablar de masturbación después de los 10 añitos, porque es una opción saludable, sí, es una opción que tienen, sí, obviamente hay muchas cosas que hay que tener cuidados, bajo llave, con la puertita cerrada, que los otros niños no estén en la habitación, hay familias que incluso les han dicho cosas a los que yo acompaño de, a ver, en la casa no estamos de 3 a 5 nadie, más que tú. Entonces, de 3 a 5, si a usted se le antoja el asunto, China libre, para las 5 que regresemos, aquí no puede haber ninguna escena del crimen, ni nada, ¿no? Es como llegamos y como si no hubiera pasado nada, usted hace lo que necesita hacer, recoge, acomoda, y a las 5 que regresa todo el mundo a la casa se le acabó. Si hoy no alcanzó, pues ni modo, mañana será otro día, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos, no te quiero encerrado en el cuarto, no te quiero encerrado en el baño, no te quiero que yo te encuentre tampoco, porque pues uno no pide tampoco ver a los adolescentes en eso. Entonces, hay familias ya haciendo eso, diciendo, ok, bajo estas reglas, ¿no? Porque sabemos que es esperado, sabemos que va a pasar, pero también tiene que llevar acompañamiento y también tiene que llevar límites. No puede ser a todas horas, en todo momento, en todos lados, ¿no? Entonces es, sí, bajo estas condiciones. Y sigue reglas. Y seguimos enseñándoles reglas desde ahí también, ¿no? Tampoco esto es China libre, ¿no? Con el tema de la sexualidad. La que sigue. Adelante. Y bueno, pues sí, les decía hace un momento que si nos toca a nosotros, a nosotras, hablar con ellos de esto, nos toca informarnos, hay un montón de libros ya que acompañan a papás y a mamás, hay videos en YouTube para tirar para arriba, incluso de cancioncitas de prevención de abuso, bien padres, que podemos empezar a hacer con ellos en casa, ¿no? Y que podemos empezar a investigar cómo sí acompañarles. Y bueno, ya que empiezan a leer, estos libros también permiten que ellos lean y nosotras acompañemos o lo hagamos acompañados de especialistas también a la par, ¿no? Las especialistas y nosotros. ¿La que sí?
La que sí. Bueno, los temas que trabajamos con las infancias, ya un poco les comenté algunas cosas, pero en la primera infancia, que es hasta los 6 añitos, tienen curiosidad por el cuerpo, nombrar las partes, entonces tenemos que hablar del cuerpo, hablar de las partes, vamos a tener que hablar de las diferencias entre niños y niñas, buscan también ya cercanía, afecto y contacto, entonces también hablamos de los contactos saludables, de los contactos no saludables, y los secretos buenos y malos es bien importante también. ¿Qué es un secreto bueno? Algo que a ti te hace ser feliz con eso. Ah, le vamos a hacer la fiesta sorpresa a mamá. Todo el mundo no puede decir, calladitos, entonces ese secreto a mí me hace sentir bien. Pero si alguien me está tocando y me dice que guarde el secreto y yo no estoy sintiéndome bien y me estoy sintiendo triste, asustado, asustada, ese no es un buen secreto. Esos secretos se cuentan a los papás. Esos secretos se le cuentan a alguien de confianza, ¿no? Porque luego el secreto también es un elemento bien bueno para los agresores y las agresoras, ¿no? Como a partir de ahí agarran a los pequeñitos. Y la exploración corporal espontánea, pues también tiene que ver como con esto de poder nombrar lo que les gusta. Hay niños y niñas que desde esa etapa no les gusta que los abraces. Y está bien. Si nosotros y nosotras les respetamos el cuerpo, ellos van a exigir que el mundo les respete el cuerpo. Pero si él me dice no me nalguees y yo cada vez que lo veo le agarro y le nalgueo, pues no, es como, no importa lo que yo pueda decir. De todos modos, los adultos van a pasar por encima de mi cuerpo. Entonces, ahí es muy importante también ya que nosotros prestemos atención en lo que estamos haciendo con el cuerpo y no nada más con el cuerpo. Si no quieren ir a un lugar, si no quieren, o sea, ir a un lugar, por ejemplo, en específico, una casa, no es precisamente que ahí le estén haciendo algo. Pero miren, las infancias tienen una intuición que nosotros como adultos hemos perdido. Porque si nos hiciéramos más caso, ¿no? ¿Cuántas veces no decimos, y yo lo pensé, y yo dije no lo hagas, pero allá fui? Eso se llama intuición. Las infancias las tienen muy arraigadas y entonces hay veces que no quieren ir a lugares, que no se sienten seguros, créanles, ¿no? En el sentido de, pues no vamos ahí, no le gusta quedarse ahí, que no se quede ahí, no le gusta abrazar a esas personas, no le gusta besar a estas personas, que no lo haga, que salude de otra manera, hola, bye, con la mano, no siempre tiene que uno abrazar y besuquear gente que a veces ni conoce o aunque las conozca no quiere. Entonces también démosle otras opciones del contacto para que aprendan que pueden tener contactos diferentes, que no es obligatorio tener un contacto si no les gusta y repito, si nosotras lo respetamos, ellos van a hacer que otras personas se lo respeten, ¿no? Porque entonces van a decir mi mamá me dijo que no, ¿no? Que si yo quiero, si yo no quiero, no. Entonces ellos ya empiezan a nombrar cosas. Y bueno, en la niñez media, que ya es cercano a la adolescencia, ya hay más conciencia de la privacidad, incluso hay quienes empiezan a generar pudor, le llaman, y entonces es como, ya no quiero que me veas, ya no quiero que tú me lleves al baño, ya no quiero que tú me bañes, ¿no? Entonces hay que darles otras opciones para que lo hagan solos. A veces lo que hacemos es que, ok, tú te bañas, yo me quedo fuera de la regadera y aquí te voy diciendo la situación. Y tállate allá y tállate acá y no sé qué, ¿no? Y entonces yo estoy fuera, pero estoy respetando que ya no te quieres bañar conmigo. O el baño, ¿no? El limpiarse. Hay niños, niñas que dicen, ya no quiero que tú me limpies. Y yo sé que a los adultos decimos, pues se va a dejar todo ahí, nos da pendiente que no se saben limpiar. Yo les digo a las familias, denles toallitas húmedas para que empiecen también a ellos aprender y ahorita eso puede medio garantizar que medio se limpien bien, ¿no? O sea, ayuda un poco. Pero démosles opciones, no nada más sea no porque no lo sabes hacer. Enseñémosle a cómo sí hacerlo para que entonces también puedan tener esa pues autonomía de su cuerpo y sobre todo el respeto de que ya no quieren que los veas, ¿no? Porque el típico luego es que yo soy tu madre, ¿qué te voy a hacer? ¿No? O yo soy tu padre, ¿qué te voy a hacer? Pues ajá, pero si tú no lo respetas, luego va a llegar otra persona adulta como tú, que vamos a terminar en esta situación. Y bueno, en la adolescencia también ya les comenté, este es un poco como un resumen, ahí va a haber cambios físicos de los cuales hay que hablar, va a haber menarca, que ya es posibilidad reproductiva de las mujeres, ya va a haber espermarquia, que hablamos muy poquito de la espermarquia, pero es la primera eyaculación de los varones, y eso también existe, regularmente no se dan cuenta porque no es roja, abundante como la nuestra,
pero ellos también en la noche tienen eso que llaman sueños húmedos y que responde a eso, a que el cuerpo ya puede tener esa posibilidad, ¿no? Y a veces se levantan pensando que se orinaron y se asustan mucho, y también hay que hablarles de eso, de que eso les va a pasar en sus cuerpos, que es normal, que van a poder tener a veces erecciones involuntarias y pueden traer una chamarrita o el pants, la sudadera, pues para cubrirse, porque les da mucha pena también, ¿no? A veces los mismos del alrededor los agarran de bajada y les dicen cosas muy tremendas y se asustan o les da vergüenza. Entonces, y eso es normal en la adolescencia, van a tener, su cuerpo está cambiando y es muy esperado que tengan erecciones involuntarias. Cuando digo involuntarias es que ellos no las propician, es su cuerpo reaccionando ante los cambios de la testosterona y otras cosas que están pasando a propósito de los cambios puberales. Entonces, pero hay que hablar de eso, hay que darles opciones también de cómo sentirse cómodos y no pasar por esas penas, vergüenzas y demás, pues porque luego se quedan sin esos recursos, ¿no? Para apoyarles. Y bueno, también ya ahorita vale la pena empezar a hablar de todas las redes sociales y sus riesgos, porque hay muchas violencias digitales, hay gente que les está hablando por chat, que le dice, ay, soy Miguelito, y resulta que es Miguelote, ¿no? No es un niño, es una persona adulta, o que empieza a envolverlos en cosas o para llevárselos, porque la trata existe de personas, o para sacarles información de ustedes y después ir y hacer algo con ustedes en su casa, o incluso para obtener recursos como fotos y demás, y luego venderlas pues en lo que llaman el mercado negro, ¿no? De lo digital, que obviamente es toda una industria y que eso es muy bien pagado, por eso existe tanto y no deja de ser violencia hacia las personas adolescentes. Entonces también hay que hablar de todos los riesgos de las redes sociales y que efectivamente por ahí también hay gente que les puede engañar. Y es muy fácil, los perfiles son muy sencillos de identificar cuando no son reales. Perfiles nuevos, con muy poquitas fotos, que las fotos salen súper pixeleadas, que de repente es la misma foto todo el tiempo de la persona, ¿no? O sea, y luego además ahora salen con estas fotos de niños como con esta cosa de la belleza, ¿no? Como tradicional, y entonces son niños muy guapos o niñas muy guapas que te están hablando como si te conocieran de toda la vida, ¿no? De repente. Entonces, regularmente esos perfiles son gente adulta queriendo hacer cosas horribles con las adolescencias. ¿No da? Vamos a la que sigue. Pues hemos platicado ya bastante de la prevención. Más bien me voy a ir a esto. Señales de alarma del comportamiento sexual, o sea, que sí nos debe de llamar la atención, que ocurra frecuentemente, que era lo que les decía con la compulsión, que está todo el tiempo. Tú ya le dijiste, ya le acercaste, ya le comentaste y de todos modos lo sigue haciendo, ahí ya hay que atenderlo. Que provoque dolor físico o emocional o lesiones. Por ejemplo, que pueden ser masturbaciones que ya estén siendo muy excesivas y se estén lastimando, hay que revisar, ¿sale? Porque obviamente no sería esperado que estén todo el tiempo como enrojecidos o lacerados, entonces eso nos dice algo. Igual si es consumo de pornografía y ya está haciendo algo que no están saliendo de sus cuartos, no quieren convivir, no comen, no van a la escuela, o sea, cuando ya empieza a afectar a sus áreas del desarrollo, más bien a sus áreas de la persona importantísimas como la escuela, el trabajo, incluso en la gente adulta, o las actividades del día a día, nos tiene que llamar la atención, ¿no? O sea, no deberían de dejar de comer, de dormir, de ir a la escuela o de hacer sus tareas por cualquier cosa de tipo sexual. Que tenga algún tipo de relación con agresión física, ya les he nombrado varias, que implique coerción o fuerza, es decir, que los encontremos genuinamente con alguien que la otra persona se ve que no quería estar ahí, que la otra persona esté, ¿no? Como hecha bolita y que la otra o nuestro hijo o hija esté encima sin importarle que esa persona te está diciendo con su cuerpo que no quiere. Eso tendría que llamarnos la atención. Y que simulen actos de adultos en el caso de las infancias, ¿no? Cualquier expresión que son cosas que nosotras sabemos que son muy explícitas ya para personas de 9 años para abajo, pues eso nos tendría que llamar la atención. Así sea con monos o con lo que sea. Y bueno, justo hemos hablado, yo había titulado esta conferencia que sexualidad infantil y adolescente como para educar y prevenir, ¿no? Y entonces justo para la prevención del abuso,
pues esto de hablar con claridad permite que luego tengan confianza de venir a hablar con nosotras y con nosotros de las cosas, pero si yo me avergüenzo, me horrorizo o le pego cuando me quiere preguntar algo, pues claro que no va a venir, ¿no? Va a ir a otro lugar y claro que va a conseguir la información, quién sabe qué información, pero la va a conseguir. Y bueno, el amigo el internet es padrísimo y hay muchas cosas ahí horrendas también que no precisamente les ayudan. Debemos estar también al pendiente de sus salidas, ¿no? Con los amigos, amigas, dónde se meten, con quién. En el caso de las infancias, cuando empiezan a jugar en cosas como ocultas, que luego no sé si han visto que quieren meterse como a casitas de campaña y eso, siempre es muy importante que esté abierto por lo menos una ventanita, una puerta donde yo pueda estar viendo, porque luego ahí también surgen estas cosas. En el caso ya de los adolescentes, pues obviamente necesitan, y también de las infancias, necesitaríamos conocer un teléfono de contacto por cualquier cosa, se te extravía, lo que sea, y entonces necesitas saber, a veces ni nosotras no sabemos un teléfono de memoria, ¿no? Entonces, esas son como cosas de seguridad. Enseñarles que existen partes del cuerpo íntimas y fortalecer la autoestima, lo estuvimos viendo durante toda la sesión. No enviar a infantes a mandados solos también, o sea, a veces sí sabemos que vivimos en zonas complicadas y los mandamos tarde, obviamente esos son riesgos para ellos. No enviarlos, más bien hablar de los secretos buenos y malos, que lo platicamos, y supervisar las redes sociales. Ya todos los celulares tienen la opción de que ustedes le pongan un candado para que no permita entrar a páginas de adultos, por ejemplo, o contenido que no sea apto para adolescentes o para infantes. Entonces vale la pena activar eso. A veces los pueden vincular con sus celulares y también les mando una alerta si por ahí algo pasara, y si son tablet, computadora o lo que sea, lo mismo. Hay que tener como las especiales para los niños, no las nuestras, porque obviamente la nuestra está abierta. Entonces, si le vamos a dar una tablet o algo, que sea algo que yo configure para quitar esa, como en configuración justo viene como esa alternativa de que es menor de edad, o sea, básicamente a veces trae hasta una cosa que dice, si este equipo es para una persona menor de edad y quiero restringir todos estos contenidos, nada más le doy clic a esa parte, ¿vale? Aquí sí. ¿Sí? Adelante. No quiere salir de la casa y no. Miren, es bien complicado con las adolescencias obligarles a ir a terapia. ¿Se puede obligar? Sí. La verdad es que se les puede llevar. A veces cuando son terapeutas buenas de adolescentes, ellas saben cómo engancharlos, ¿eh? Porque hemos tenido gente que llega con jeta, que no habla toda la sesión, pues porque van enojados y enojadas y terminan quedándose en los espacios y terminan viendo que ese espacio puede ser un buen espacio para ellos. Entonces, yo he recibido gente a veces que me las llevan así y yo siempre les digo, vamos a ver cómo nos va, porque si él no quiere o ella no quiere, no lo puedo tener obligado, vamos a tener esta primera sesión. Yo siempre le digo a las mamis, díganles que les regalen una sesión, o sea, que vayan una vez y ellos decidan si quieren regresar o no. Entonces a veces eso sirve, pero vale la pena mandarlo con alguien que sepa trabajar con adolescentes, porque si no, eso y nada va a ser lo mismo, van a ir a un consultorio de alguien que no va a saber tratarle y que si llega con cara o está enojado o no quiere hablar, no va a hacer nada con eso. Entonces sí tiene que ser un especialista. Y en otras ocasiones es como también muy esperado estos encierros en la adolescencia, ¿no? Que no quieren salir de su cuarto. Entonces nada más hay que estar revisando que ese encierro no sea porque está consumiendo algo que ni al caso. O sea, si está encerrado estudiando, si está encerrado haciendo sus cosas, ¿no? Jugando sí, pero llevando también todo lo que tiene que llevar a la escuela, pues es una etapa, a veces va a pasar simplemente. Entonces solo es monitorear que ese encierro no esté siendo como con algún elemento de riesgo, que se la pase. Entonces ahora sí, ya las calificaciones bye porque no está entregando nada, está encerrado, pero está jugando todo el día internet, ¿no? Y entonces no es en el internet o lo que sea, y entonces no está entregando tareas. Entonces creo que la pregunta es muy amplia, pero no sé si te sirve lo que te comento. O sea, creo que lo más importante es identificar que no hay un riesgo de por medio. Si no,
es así, puede ser esperado que sea transitorio, regularmente se encierran hasta los 16 años todavía y después de los 16 tendrías que esperar que exista un cambio, porque ahí sí tenemos un problema que después socialmente va a ser una situación compleja para él, ella, ¿no? Entonces, no sé si funciona la respuesta. Me dice si te la contesté. Perfecto. Y bueno, ¿cómo hablar de sexualidad con mis hijas y de mis hijos? No eviten respuestas, ¿va? Es más correcto decir no sé, vamos a investigar, a decirle después lo hablamos y ese después llega ya que tienes un hijo en las manos, ¿no? O ese después nunca llegó. Entonces, no hay que evitar las respuestas. Contestar siempre aquello que se pregunta en el momento que se pregunta. Esto va acompañado de no adelantar las respuestas a las preguntas. Escuchen claramente toda la pregunta, no les interrumpan, porque a veces si les dejamos hasta solitos andan contestando. Y entonces vi en la escuela que, eso es, tanta, ¿no? Ni siquiera necesito meterme. A veces ya traen un dato y hay que escuchar todo lo que quieren saber y luego lo que yo les diría, regrésensela. ¿Tú qué piensas que es? ¿Tú qué has escuchado qué es? Porque también les da contexto de dónde escucharon la palabra, la situación. Entonces, ahora sí, ya sé de qué está hablando, de qué quiere hablar. Por ejemplo, si me preguntan, ¿de dónde nacen los bebés? No te está preguntando cómo se hacen, te está diciendo de dónde nacen, cómo es que nacen. Pues bueno, justo salen del cuerpo materno, ¿no? Algunos nacen por el estómago de la mami y hay otros que nacen por esta zona. Regularmente cuando les dices que salen por la vulva se horrorizan, ¿no? De, no quiero saber nada. Pero justo no te está diciendo cómo llegó allá el bebé. Entonces hay que escuchar muy bien lo que quiere saber para que no le demos información adicional que no tenga nada que ver. Pues esto de indagar el origen, se los mencionaba ahorita, regresarles la pregunta y analizar qué quiere saber. Incluso si yo tengo que pensar muy bien lo que le voy a decir, mañana lo platicamos, ¿no? O sea, dale una fecha y cúmplele con la fecha, una semana, o yo no sé, vamos a ver quién nos ayuda con esto, pero sé honesto, honesta con él. Aquí sigue. Seamos muy breves, a la anterior, seamos muy breves con los niños y las niñas. Son respuestas rápidas y sencillas. ¿De dónde nacen? Estómago, vagina, tan. ¿No? Es como conciso, sencillo, no entremos en más asuntos y pensemos en la edad evolutiva. Obviamente, si ya están, esa pregunta la hacen a partir de los 6 añitos regularmente, entonces ya nos va a tocar responderla. Y vamos, ya que les dimos una explicación, les pusimos un videíto, algo, también podríamos decir, bueno, ¿ahora qué vas a hacer con esa información? ¿No? O sea, ahora ¿qué quieres hacer con eso? ¿Qué vas a hacer? O a veces incluso juegan algo alrededor de eso, ¿no? Entonces hay jueguitos también de mesa, incluso de educación sexual, entonces también podemos llevarlo a la práctica de, ahora vamos a pintar no sé, hay unos para pintar, que son como todas las cositas de gestión menstrual, que vienen copas y vienen toallitas, y entonces a veces vamos a pintarlas para que conozcas cuáles son, ¿no? Entonces también se puede hacer una cosa muy práctica. ¿A qué sigue? Esas son algunas preguntas que son las más frecuentes ahora, que están saliendo como más en los grupos, entonces se las puse ahí un poco para que vean pues que también está habiendo un cambio, ¿no? Porque las juventudes están ahora, yo digo, bien truchas, todos saben, obviamente el internet y todo ha ampliado muchos cambios a nivel neuronal, entonces de 2 a 3 añitos, de 3 a 4, de 4 a 5 y de 5 a 6, dale la que sigue y vean cómo van creciendo los temas. Vean los de 8 años en adelante, las preguntas que están saliendo, ¿qué es una violación? ¿Qué es la prostitución? ¿Qué es la homosexualidad? ¿Qué es el aborto? ¿No? O sea, todo eso está saliendo a propósito del internet y de todo lo que tienen acceso. Entonces, ya sí hay una evolución y un cambio, porque hace unos años veíamos que aquí andaban en lo básico. Ahora nos hacen unas preguntas de repente que es como, ¿cómo se los explico a esta edad? ¿No? Es complejo. Entonces, sí, para que se den una idea nada más de cómo son las preguntas por etapa. Y bueno, vamos cerrando, que vamos a tener también un espacio para preguntas. Les decía al principio que más allá de escandalizarnos y asustarnos, creo que la sexualidad es una cosa como bien natural,
que si nos educaran padre con eso, o sea, fuera algo que fuera bastante disfrutable todo el tiempo, ¿no? Desde la etapa que nos tocara. Creo que en el momento en que la hacen oculta, sucia, pues entonces nos meten como en una situación muy difícil, porque además es algo que vamos a vivir y que a veces más bien terminamos viviéndolo desde la violencia, desde otras cosas, a propósito de desconocer. Entonces, como les decía al inicio, o sea, la información es poder. Permite que la gente sí tenga herramientas para hacer algo con su vida, incluso la comunicación, ¿no? Sexual, que le llamamos, es básica para poder tener herramientas en la familia. Y bueno, creo que algo como importante, hay una sexóloga muy reconocida en la Ciudad de México que habla mucho de este tema y ella siempre dice que si le tienes miedo a la educación sexual, pruebes con la ignorancia, porque regularmente ser ignorantes nos ponen muchos riesgos y nos ponen muchas situaciones innecesarias. Entonces, claro que la información, más allá de ser un elemento que nos incite a cosas, nos enseña y nos permite elegir si queremos o no queremos, y no solamente llegar ahí porque tocó, porque fue lo que se me ocurrió, porque no tenía ni idea, sino más bien tener la decisión también, ¿no? De decidir si quiero o no quiero hacer las cosas. Entonces, pues, hasta aquí llego yo con esto. Cuéntenme si hay dudas, preguntas allá en el Zoom, no sé si hay alguien también. ¿Preguntas, dudas? Nada. O fue muy buena o fue muy mala, ¿eh? Porque cuando la gente no pregunta, me queda adelante. Bueno, a mí me pasó, ahorita ya no, ya mis hijos ya están grandes. Ajá. Mi hijo clínicamente tiene un problema de edad. Mi hijo ya tiene 23 años. Okay. En su momento, yo a mi hijo no le podía hablar de sexualidad porque mi hijo tenía 15 años, pero tenía la mentalidad de uno de 6. Okay. Y mi hija tenía 6 años. Ya. O sea, como yo en mi experiencia, yo le hablaba a mi hija de sexualidad, Okay. para que se cuidara de su hermano. Bueno, más bien para que le hablara. Okay. Ahora mi pregunta es, ¿hice bien? Pues mira, o sea, a ver, sí funciona esto de la niña, porque entonces hay comunicación entre ellos. Digamos que aquí lo correcto, cuando hay un desfase a nivel intelectual, es hablarle de la edad mental. Entonces, si su edad mental era de 6 añitos, el acompañamiento tendría que ser como a tu hija, literal, haberlos sentado a los dos. Entonces, a contarles las mismas cosas. Exacto. Para hablarle a mi hija, o sea, de su edad, hablarle de sexualidad dentro de su edad y hablarle a él. Exacto, porque exacto. Mi hijo tenía como una, bueno, eso se lo enseñó un tía política. Ajá. De que veía a alguien y las nalgueaba. Mm. Y yo le fui diciendo nos nalgueaba mucho a mí. Y mi hija no se sentía incómoda. Claro. Y yo le decía a los dos, ¿sabes qué? Eso no lo debes de hacer tú a ella ni tú a ella. Perfecto. ¿Por qué? Porque no es malo, pero ella se siente incómoda. Exacto. Ya hablamos con ella y le dijimos que no lo hiciera, porque él a su edad, pues él agarra las Como juego. Ajá, como un juego. Y el peligro ahí es que tú sabes que tiene mentalmente 6, pero la gente no ve al de 6, ve al que tiene la otra edad. Entonces, obviamente creen que las reacciones y demás vienen desde ahí porque no conocen el contexto. Entonces, efectivamente, siempre hay que pensar en cuando hay estos desfases o discapacidades intelectuales, tenemos que identificar la edad mental para desde ahí entrarle. No podríamos entrar con contenido de la edad cronológica, o sea, de su cuerpo y demás, porque mentalmente no lo va a aterrizar. Entonces los contenidos se vuelven un poquito más básicos o vamos un poco más lentos. Sí, ahorita pues mi hijo ya tiene su contenido ya mayor, ya los dos. Claro. Mi hija ya va a tener 18, mi hijo ya tiene 3. Claro. Ya su contenido ya es. Sí, claro, porque ya son 2 adultos jóvenes, entonces es lo correcto en hablar. Sí. Sí, aparte, ¿sabes algo que dices muy bueno? Cuando son niños, niñas, a veces uno quiere hablar por un lado con uno y por otro lado con otro. Es importante que sepan cosas de los dos sexos, porque van a estar con otras personas
van a conocer otros cuerpos diferentes a los suyos, y si vamos como contándole a los varones solo lo de los hombres y a las niñas solo lo de las niñas, cuando esto se cruza no saben ni qué hacer. O sea, y además se vuelve muy morboso, porque como no sé nada, pues quiero saber todo en un segundo, ¿verdad? Entonces también eso me parece muy bueno, de aunque tengan los sexos distintos, que vayan acompañados y educados al mismo tiempo. Es muy bueno. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas o comentarios? Que ya estamos cerrando, así que también cuéntenme, pues, cómo se van, si les gustó, no les gustó, si aprendieron algo, ¿no? Y dice ya, sí. Nada, todo bien. ¿Por allá en el Zoom hay alguna duda, pregunta? Ajá. Esta es la segunda lámina donde está ah, no, la que sigue se me hace. Gracias a ustedes. Pues aquí les dejo mis datos. Tenemos un equipo grande. Yo, como les decía la maestra, vivo actualmente en Ciudad de México. Vengo regularmente 2 veces al año, por lo menos, a hacer actividades acá, pero tengo equipo de trabajo aquí. Aquí tengo 3 especialistas que pueden también atenderles en presencial, aunque la gran mayoría de nuestros servicios son en línea. Entonces, si necesitan educación sexual para sus hijos, si necesitan una atención de tipo psicológico, ya vieron que también desde la sexología pues es otra rama para atender cosas relacionadas con la sexualidad, pues también ahí estamos para lo que puedan necesitar. Y bueno, en las redes sociales, si nos siguen, también damos muchos talleres virtuales gratuitos, y bueno, pues siempre suma muchísimo esta información. Y la presentación se las voy a vender, diles, ¿no es cierto? Se las mando, te las dejo a ti la presentación para que se las compartas, y con todo gusto. Ahí nomás, si luego la usan en algún lugar, pues me dan los créditos, ¿verdad? Si es para interno, pues no pasa nada. Y pues muchas gracias. Suelo cuidar mucho justo cómo abordo estos temas, porque yo sé que nadie estamos, o sea, también igual que ustedes, me tocó pues estar aprendiendo estas cosas, ¿no? Como vivir en este contexto en donde pues no hay información, no hay educación, y me parece que todavía es importante como seguir hablando de que esto ya existe, de que podemos pues cambiar también, pero también sé que bajo todo este contexto no es fácil escuchar a veces estas palabras, no es fácil lo que siento de estar en un público. Pensaba en el papá, no sé cómo se llama el muchacho, pero pues es el único hombre y aquí están todas las mujeres, ¿no? Entonces tampoco luego es tan sencillo como entrar a esos espacios de que, ay, hoy están puras mujeres en ese salón. Entonces yo ubico y sé que no es fácil como el contexto, pero me parece bien valioso que ustedes se den el tiempo para estar aquí, porque sé que esto va a sumar muchísimo a sus infancias, a sus adolescencias, y bueno, creo que solo así vamos a tener un mundo diferente, que algo pueda cambiar, sobre todo con relación a todas las violencias que platicamos el día de hoy. Entonces, pues muchas gracias, fue un placer para mí conocerles, y bueno, al Instituto Frontera, que es mi casa realmente ya, siempre muchas gracias, muy agradecida de la confianza, de dejarme entrar pues a esos espacios, tanto con la gente adolescente y ahora pues también con ustedes. Muchas gracias. Me encanta cuando Luisa viene y les da la información a ellos, porque hacen una cantidad de preguntas increíbles, se hace una dinámica muy bonita donde ellos participan muchísimo, y salen por ahí cosas bien, que para nosotros podría decir así como que son de lógicas, o que dirías tú así como que no se saben cómo lavarse sus genitales los muchachos, ¿no? Y esas cosas salen ahí, y la importancia que tiene hablar de sus temas, ¿no? Porque de repente está como que me tenía que lavar, como que me tenía que lavar, y es como, pareciera que es de sentido común, pero realmente no. Entonces, o de pronto hacen preguntas donde nosotros decimos, ¿por qué me está preguntando esto, no? Como que la pastillita azul que se toman para las elecciones, es un adolescente. El día preguntando por esto, ¿no? Claro. Porque son estos dos que caen, y que cuando se sienten en confianza, las liberan.
a seguir educándose. Los invito de nuevo a que participen en todas las sesiones que hacemos y pues también que están siempre pendientes ahí con nosotros, ¿no? Entonces, estamos para servirles, para acompañarlos y pues muchas gracias. Por ahí se quedaron los sandwichitos, llévenselos, son para ustedes, las botellitas de agua también. Pues, gracias por todo. ¿Tomaste foto? Déjame que me tomen una foto porque no me tomaron foto. Todos podemos tomar una foto. Todos no sé si se pueden acomodar de este lado para que el recuerdo. Ya tú me las. Vénganse, vénganse. Sí. Y yo, vénganse, vénganse.